cuánta cosa, información para digerir ahora después de todas estas presentaciones. Lo primero que me viene a la cabeza para contarles o decirles antes de arrancar es que toda esta gran vorágine de información y toda esta gran capacidades que tenemos para desarrollar son como a una gran escala, ¿no? Hay como una masa de información muy grande. Y lo que vamos a ver ahora, a continuación, está relacionado con una cosa muy concreta, que es la pequeña escala, y que son las viviendas. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo lo hacemos utilizando herramientas BIM y también hemos desarrollado algunas cuestiones particulares que les voy a mostrar, pero es como una pequeña partecita de todo este gran ecosistema, casi que la partecita más chiquitita. ¿Tá? Bueno, dicho esto, nosotros somos una fábrica de estructuras, hacemos ingeniería, desarrollamos proyectos ejecutivos y últimamente hemos ido trabajando en la investigación y desarrollo relacionada con los procesos de construcción. ¿Tá? Eso un poco la cuestión de la charla de hoy. Más o menos lo que hacemos en concreto es esto. Nosotros tenemos proyectos de arquitectura, los cuales modelamos utilizando un BIM, obviamente, y lo importante de esto es que esas estructuras van a ser fabricadas por máquinas. Estas máquinas son unas máquinas especiales que son conformadoras, controladas por computadora, conformadoras CNC, que además de hacer un conformado de la perfilería estructural, hace una serie de punzonados, ¿sí? Cortes, perforaciones, que van a permitir luego, cada una de estas piezas que salen de acá son integrantes, son parte de un mecano que se va a ensamblar en la obra. Es como hacer una especie de impresión tridimensional de un proyecto de vivienda. Este proceso de trabajo de por sí tiene una gran ventaja en la velocidad de la obra, en la precisión de ejecución de la obra. Todas las partes están numeradas, coinciden. El coeficiente de error de la maquinaria es de 1 milímetro. El sistema constructivo, además, tiene también unas cuantas cuestiones a favor. Ayuda a que el paquete, proceso de construcción con esta tecnología, sea también muy eficiente. Su proceso es muy rápido. Este es el software que nosotros utilizamos, se llama Vertex BD Building Designer y es un BIM. Es muy similar a los demás, solo que tiene integrada una pequeña parte que lo que hace es generar de estas estructuras tridimensionales el archivo en sí, o el archivo de fabricación. Resume todos estos datos, toda esta estructura en un archivo que puede ser leído por la máquina y ser fabricado. Esto no es una novedad en la industria, ¿no? Existe hace más o menos 20 años. Estos son los archivos de fabricación. Es muy interesante porque en este trabajo uno justamente, como es un BIM, prevé todo tipo de situaciones que se pueden dar en la obra, ¿no? Los problemas de compatibilidad de instalaciones, interferencia, todo esto se prevé y se ejecuta. Otra cosa que sucede acá es que nosotros generamos, obviamente, ya se ha dicho, toda la documentación, y esa documentación la preparamos para nuestros clientes, que son quienes van a ensamblar estas casas, y nosotros las preparamos casi como un manual de instrucciones. Buscamos esa tónica porque, si bien nuestros clientes son arquitectos, también tenemos clientes que son constructores y también tenemos muchos clientes que son autoconstructores. Y para ellos es donde tenemos que trabajar más. Tenemos que ser muy claros en los conceptos porque a veces no están trabajando con una constructora certificada o calificada, sino que se hacen a la de construir su vivienda con todo lo que eso implica y bueno, nosotros hacemos todo el apoyo que podemos, pero hacemos hincapié en esa documentación para que sea muy fácil de leer. Esto sería entonces una estructura montada y luego el proyecto finalizado con sus distintas terminaciones. En este recorrido de unos 7 u 8 años que estamos trabajando hemos hecho más o menos 300 obras y nos hemos enfrentado con algunas dificultades que hemos ido de a poquito intentando solucionar. Básicamente, obviamente, nuestra industria, la industria de construcción, tiene problemas a solucionar o desafíos a trabajar y uno de ellos es la productividad. Necesitamos mejorar muchísimo la productividad. Había una diapo recién de uno de los, creo que era el irlandés,
No, el que hablaba desde Francia, que nos puso el avión del año 50, ¿no? El teléfono del 50. Realmente es cierto, no ha evolucionado, ahí está sentado, no ha evolucionado la tecnología lo suficiente. Seguimos construyendo con los mismos tiempos de construcción. Entonces, lo interesante de esto es que esta cuestión de que el BIM puede controlar una máquina, no solo una máquina, puede controlar muchas máquinas. Habrán visto experiencias por ahí de casas impresas en 3D, ¿no? Pero esto realmente está sucediendo por acá. Entonces nosotros fuimos elaborando algunas líneas de trabajo en lo que es la parte de investigación y desarrollo relacionadas con cómo hacer más productiva la construcción, qué elementos podíamos aportar a eso. Y fuimos volcándonos hacia la construcción off-site, que es la construcción en fábrica, ¿no? Ya no es construir, sino es fabricar una casa. Empezamos a desarrollar algunos proyectos ejecutivos y sistemas de trabajo para poder hacer construcción off-site. Algunos fuimos volcándoselo a clientes y además paralelamente también, por suerte, surgieron algunas empresas constructoras que encontraron un foco de negocio en la construcción off-site. Así que hay como un lindo escenario en este momento en nuestro país. Les voy a mostrar algunos casos. El primero es el más utilizado hoy en día en nuestro país, que es la casa realmente construida en la fábrica, donde lo que se aprovecha es el entorno de trabajo, ¿no? El control de calidad, el entorno, la disposición de las máquinas, la semana completa a expensas del clima. O sea que, sin embargo, el proceso constructivo como tal sigue siendo de alguna forma el mismo, ¿no? Se construye la casa bajo un galpón y luego se transporta hacia el lugar. Para eso nosotros empezamos a trabajar con un aliado que es muy simple, muy sencillo y extremadamente potente. No sé si, me imagino que lo conocen y habla muy poco de lo que en realidad puede dar. Y es, para quien pretende empezar, es un gran aliado. Primero porque su costo es nulo, por lo menos en las versiones, tiene varias licencias, pero hay una que es Make, que es completamente gratis. Hay gran difusión de documentación y esconde un enorme potencial por distintas razones. La primera es porque tiene un catálogo de plugins, ¿no? Programitas agregados, entre los cuales algunos son directamente BIMs, como uno que está ahí, PlusSpec, es un BIM, maneja MEP, maneja sistemas industriales, hay plugins para presupuestación, para visualización, es decir, ustedes le pueden ir enchufando y armar con esto un BIM completo, con la variable de los costos muy accesibles. Después hay un plugin que se llama Sketchframer, que lo voy a mencionar más adelante, por una razón especial, que sí es indicado para el trabajo que hacemos nosotros en Steel Framing. Después el sistema, por defecto, ya sin estos add-ons, estos plugins, tiene por defecto interoperabilidad IFC. Nosotros ya definimos catálogos de qué significa este objeto, dónde va a estar, entonces hacemos un modelo y lo podemos mandar a otro programa a hacer un cálculo de ingeniería. Tiene un layout para hacer todo lo que son las presentaciones de documentos y trae una serie de elementos que nos van a ayudar en otros aspectos del trabajo. Y tiene unas herramientas intermedias que también son muy potentes, que son unos objetos inteligentes que ya les voy a mostrar cómo los utilizamos. Bien, entonces nosotros, utilizando este software, particularmente, puede haber sido otro, generamos nuestro modelo tridimensional y desde ahí lo vamos a mandar a fabricarse, ¿no? Así que por un lado vamos a tener una serie de datos de fabricación, van a ser leídos por esta máquina, pero también podemos empezar a extraer otros datos de fabricación. Podemos sacar datos de fabricación para punzonadoras CNC, para plasma, para hidrocorte, para una serie de maquinarias que nos van a generar otros elementos constructivos de este proyecto. Todos pueden ser catalogados y enviados a maquinaria. A su vez, nosotros tenemos unas herramientas también acá adentro que son las que nos van a permitir hacer la documentación de proyecto ejecutivo, ya no anteproyecto. Con estos elementos vamos a fabricar el proyecto. Les voy a mostrar un caso de cómo utilizamos esto en un caso concreto, ¿no? Se trata de un proyecto de arquitectura, de una serie de viviendas de verano, donde se hizo el modelado de perfilería liviana galvanizada y también perfilería laminada en hierro. Todo esto se manda a cortar a una máquina. Y nosotros comenzamos a hacer este tipo de
esquemas de diseño de detalle. Nosotros encontramos que para esta escala es importante notar que estamos trabajando en una escala pequeña. Nosotros replicamos prácticamente la construcción en digital para evitar los errores en el terreno. O sea que modelamos cada una de las platinas, le pusimos propiedades, obviamente tienen propiedades, sabemos cuánto pesan, sabemos las manos de pintura que hay que darle, cómo está cortada, ¿sí? La cantidad de tornillería. Todos los detalles de esto están incluidos en este archivo tridimensional. Y estos mismos detalles son los detalles que van a la obra. Nosotros incorporamos el color, incorporamos el detalle 3D a la obra porque encontramos que es un lenguaje más fácil de leer para quienes ejecutan las construcciones. Sobre todo teniendo en cuenta que la malla que define nuestro volumen fue armada como un mecano. Eso es una gran ayuda. Luego también empezamos a trabajar con estos detalles seriados, que son detalles paso a paso, como quien está encargado de la tarea debe ir agregando, ¿sí?, una tarea tras otra para lograr tener el detalle constructivo necesario. En fin, distintos tipos de resoluciones espaciales, también los detalles para herrería, cortes de herrería en plasma, todo lo que pueda ser fabricado, tenemos como esa obsesión, que sea fabricado por una máquina, para que la construcción sea un ensamblado. Algunos detalles, este proyecto particularmente tenía una cubierta de una madera, ¿no?, del apacho, que requería hacer unas impermeabilizaciones por debajo, qué sé yo. Y ahí el proyecto se llevó y se colocó con grúas en el lugar. Esto fue ejecutado por otra empresa, no lo ejecutamos nosotros hicimos todo el trabajo de diseño constructivo y fabricación de componentes. Este tipo de trabajos, hay un par de empresas clientas nuestras que lo están haciendo también, después obtenemos listados y listado de fabricación. Y también nosotros podemos controlar con programación el comportamiento de este objeto. Si lo estiramos, toda su estructura se va a reperfilar, su recubrimiento se va a extender, pero va a estar limitado por las opciones de tamaño relacionadas con proyecto y fabricación que leímos nosotros. Entonces, esta es la parte, digamos, el back de esa programación. Van agregando variables y van sumando y comparando si esto es mayor que esto, ¿no? Programación básica. Toda esta data está metida dentro de este objeto. Y esto es con una programación muy, muy básica. ¿Tá? Archivo de fabricación. De acá vamos a hacer cortes y sacar todos los planos de ensamblado. O sea que esto nosotros lo ponemos en la línea de producción. Con estos elementos, bueno, los archivos a salida de los distintos tipos de máquinas, conformadoras CNC, router CNC, plasma CNC, en fin, láser, hidrocorte, plegadora. ¿Tá? Con esto nosotros empezamos a conformar espacios y vamos agregando cocinas, ¿no? Vamos separando, generando espacios con estos elementos y luego uniéndolos con aventanamientos o fachadas. ¿Tá? Juntamos los espacios, digamos, uníamos las partes con aberturas. Empezamos a fabricar estos módulos en serie, los empaquetamos para montarlos en el sitio y conectarlos. Ahí ven el módulo, uno de los módulos conectados. Nosotros hacíamos, todo se hacía en la fábrica, cableados, instalaciones, y luego se le puso ese sombrero en sitio. Y ahí se ven todos estos elementos que están entre ventanas son equipamiento, placares, vestidores, cuestiones por el estilo. Ahí teníamos un tema de vínculos, cómo vincular el testero con todos esos elementos que tenían una misma altura, pero eso nos posibilitaba trabajar del plano hacia arriba, ¿no? Resolver la vinculación y cómo se ataban esos elementos era parte del desafío. Ahí se notan sobre este lado los distintos elementos conectados. Con eso nosotros redujimos muchísimo el costo de la obra, aceleramos muchísimo el proceso de la obra y tuvimos control total sobre la obra, porque estábamos controlando partes que fabricábamos en un taller. Pero bueno, nuestra fábrica es una fábrica de estructuras, en un momento enfrentó una situación de crecimiento compleja, que era, necesitamos incorporar mayor productividad en la fabricación de perfilería, pero la inversión es realmente muy alta. Entonces, les cuento un poquito cómo funciona la cuestión.
las máquinas que hacen este perfilado, en general las máquinas conformadoras son máquinas que sacan perfiles uno tras del otro sin ningún tipo de proceso computarizado. Después alguien tiene que ensamblar, empezar a cortar para ensamblar una vivienda. Y después están las conformadoras como las que tenemos nosotros que le aplican ¿sí? Toda esta ingeniería, todo este corte a medida CNC traído del BIM. Entonces, por un lado teníamos dos limitantes. Una era el software, las licencias de software del programa que usamos nosotros, del programa que controla la máquina, son muy costosas. Y por otro lado la maquinaria, también muy costosa. Entonces nos metimos a diseñar nuestro propio software sobre SketchUp, porque SketchUp tiene un lenguaje de programación que se llama Ruby, que es muy parecido a Python, donde podemos encontrar programadores en nuestro barrio, casi, les diría. Pero sí, localmente tenemos un montón de chiquilines, de estudiantes, de profesionales viviendo el software. Así que nos largamos a programar una aplicación para Steel Framing que corriera sobre SketchUp y le pusimos Sketch Framer. Bien, perfecto. Las bases de este plugin era solucionar todos los problemas que teníamos nosotros a la hora de diseñar una estructura. Tenía que ser muy potente, tenía que ser muy fácil, tenía que ser muy intuitivo y sobre todo tenía que ser gratuito. Porque que nuestra industria crezca estaba dependiendo de un profesional que tuviera el software que tenemos nosotros y que pudiera hacer todo ese cálculo, diseño, estructura. Si no hay un profesional con ese software, entonces nuestra industria de construir con este sistema estaba sufriendo un atasco, hay un embudo. Por lo tanto, el software tiene que estar accesible, entonces lo diseñamos para que sea gratis. Y resolvimos un montón de cuestiones que teníamos en el software que utilizábamos antes, como, por ejemplo, este software, el Vertex, te obliga a generar una serie de pasos para poder llegar a diseñar una estructura, definir arquitectura primero, tipos de muro, qué sé yo, después transformarlo en estructura, pero no podías ir para atrás. Hay como una incompatibilidad, un retroceso que no podías modificar una cosa con la otra. Entonces, hagamos esto como un chicle, dibujemos estructuras con facilidad. Entonces, esa fuera nuestra... esto arranca un video que como tenemos poco tiempo... Bueno, ahí está. Hay un montón de herramientas para crear reticuladas, estructuras, ventanas, puertas. Y finalmente, cuando está pronto, mandar la información a la máquina. Hacer los detalles, ya de esto se encarga directamente SketchUp. Son muy importantes estos detalles constructivos en nuestro trabajo. Y entonces, para empezar a conectar fábrica con usuarios, generamos una plataforma online, donde comunicar un distribuidor de estructura con un diseñador y un fabricante que tuviera la máquina que nosotros diseñamos. Como la máquina es un problema, para cualquier pequeña industria que quiera desarrollar, debe contar más o menos con $250.000, $200.000, de ahí para arriba. Es inviable, por lo menos en la idea que nosotros teníamos, que florecieran en las esquinas como si fueran casas de ploteo de fabricación de casas, de corte a medida de casas. Entonces desarrollamos una plataforma que conectara esas partes y una pequeña máquina. La plataforma lo que hace es vincular al diseñador con cualquier lugar donde se pueda fabricar en el mundo, ¿sí? Genera su estructura, su diseño, su proyecto, hace todos sus recados y lo manda a cortar a cualquier lado, al lado que le convenga más, que le sea más económico. Bueno, este es un poco cómo funciona esa plataforma. El distribuidor vende acero, recibe cotizaciones o puede cotizar rápidamente sin tener que estudiar un proyecto arquitectónico, porque está recibiendo a través de la información que viaja en la plataforma cuánto tonelaje hay de casa, cuántos tornillos, toda la información necesaria para fabricación la recibe sin tener que relevarla. Entonces puede simplemente agregar a cuánto vende la tonelada de acero y distribuir eso. La fabricación es igual. El usuario tiene entonces su archivo tridimensional y podría mandar a cortarlo a mano, como se estila hoy en día en general en el sistema, a una máquina CNC como la que tenemos nosotros, costosa, o a la máquina que nosotros diseñamos, que se sitúa en el medio.
toman la fuerza de fabricación de las conformadoras en masa, que fabrican muchísimos perfiles todos iguales, y ustedes cargan ese perfil, o quien tenga la máquina carga ese perfil en la máquina, y esta máquina lo corta a medida, o sea, le mete la parte de CNC a esta estructura fabricada en masa. Esta máquina tiene un costo muy, muy, muy bajo y es una máquina portable, pequeña. Nosotros la tenemos en este momento en fase de prototipo. La estamos utilizando en nuestra fábrica, pero como prototipo, y seguimos haciéndole mejoras hasta ponerla en el mercado. Se ingresa un perfil estándar y de la plataforma el archivo 3D hace cortar toda medida. ¿Está? Bueno, eso es todo. El programa es gratuito. Si quieren probar, el que le interese modelar casas en 3D para ser fabricadas, se llama Sketchframer, lo pueden bajar de la página. Estamos por subir una última actualización. Y bueno, por ahí tenemos unos sitios en Facebook donde se pueden ir informando el que esté interesado. Muchas gracias.